¿Se arrepiente aún de haber tenido como persona cercana y confianza a Vladimiro Montesinos como su ex asesor? Bueno, cada persona comete sus errores, ¿no? Pero él cumplió también su función. Sí. ¿Cuál fue su función? Bueno, trabajaba en inteligencia y en inteligencia lo hizo bien. ¿Vladimiro Montesinos fue un corrupto para usted? Bueno, al final, un poco que se mareó, pues. ¿Qué lo mareó? Lo mareó el dinero. Montesinos nació en 1945 en Arequipa. Su abuelo, Guillermo Montesinos, había sido un hacendado, más o menos próspero. Y se había casado, don Guillermo Montesinos, con su prima hermana María. Esto fue un escándalo en Arequipa, a principios del siglo XX. Se casaron dos primos hermanos, Guillermo y María Montesinos. Tuvieron 14 hijos, los abuelitos de Vladimiro. Todos apellidados Montesinos, por parte de papá Guillermo, y Montesinos, por parte de la mamá María. El menor de esos 14 hijos, y quizá el más desventurado, el más desgraciado, al que nunca le sonrió la fortuna, se llamó Francisco Montesinos. Nació en 1917. Le decían Pancho, Panchito. Pancho Montesinos, menor de 14 hijos de dos primos hermanos, resultó siendo el papá de Vladimiro Montesinos, que muchos años más tarde sería el siniestro, el retorcido jefe de la inteligencia, del espionaje en el Perú, durante la dictadura de Fujimori. El Rasputín peruano, o el Goebbels peruano, o el Maquiavelo peruano. Fíjense que Vladimiro Montesinos odió a su padre, Panchito, toda la vida. Vladimiro era el mayor de 5 hijos que Panchito Montesinos tuvo con Elsa Torres, una mujer de origen muy humilde en Arequipa, una campesina arequipeña. Esto, al parecer, era algo que molestaba a Vladimiro en su niñez y en su juventud, que su madre había sido una campesina y que, habiendo sido su abuelo Guillermo un hacendado próspero, su padre, Panchito, era una desgracia. Era alcohólico, era mujeriego, era disoluto, llevaba una vida licenciosa. Todo lo hizo mal, en todo fracasó, acentuó su alcoholismo, no llegó a cumplir 60 años, el papá de Vladimiro Montesinos. Se suicidó. Y aquí viene entonces una primera imagen nítida y poderosa que a mí me ha atormentado mucho. Cuando se suicida su padre, Panchito Montesinos, antes de cumplir 60 años, que no se dispara un tiro en la cabeza, se intoxica, muere por una deliberada sobredosis de psicotrópicos. Vladimiro, su hijo mayor, el mayor de 5 hermanos de la familia Montesinos Torres, va a ver el cadáver de su padre, en un cuartito de mala muerte. Lo encuentra muerto. Montesinos está acompañado de un amigo, Francisco Loaiza, y le dice a su amigo: ¿tú crees que este hijo de puta me va a arruinar la carrera? Cuando dice hijo de puta se refiere a su padre muerto, al cuerpo sin vida, exangüe, que yace allí en una cama precaria frente a él. ¿Tú crees que este hijo de puta me va a arruinar la carrera? Se refería a su carrera militar, porque Montesinos en la década del 60 había entrado a la Escuela Militar de Chorrillos, el año 61, y se graduó el año 66, con apenas 21 años, como cadete, luego fue alférez, luego fue teniente. Pero entonces él odió toda la vida a su padre porque veía a su padre como un perdedor, como un fracasado, como un borracho sin cura ni remedio. Si su padre hubiese tenido plata, como dinero tuvo el abuelo, don Guillermo Montesinos, seguramente Vladimiro lo habría respetado. Luego, rebuscando entre las ropas de su padre muerto recién suicidado, Montesinos encuentra un escueto mensaje que su padre le ha escrito, un mensaje póstumo, ¿no? Un ruego, una súplica. Le dice: no seas pobre, Vladimiro. De manera que Vladimiro Montesinos ve el cadáver de su padre, lo insulta, se pregunta cómo el suicidio de don Panchito Montesinos le puede afectar o afear o desdorar la carrera militar, y al mismo tiempo lee ese papel: nunca seas pobre. Vladimiro Montesinos habría de cumplir ese mandato al pie de la letra, porque desde entonces se propuso no ser pobre, ser rico, ser muy rico, gracias a su falta de escrúpulos, a sus malas artes, a su rampante amoralidad, y luego tener poder, todo el poder. Ningún individuo en el Perú tenía tanto poder como Montesinos en los tiempos en que gobernó abusivamente y sin misericordia ni compasión en el Perú, desde las sombras.
Esta es entonces una primera imagen, ¿no? La de Montesinos casi escupiendo sobre el cadáver de su padre y encontrando esta nota: nunca seas pobre, Vladimiro. Montesinos se propone trepar en el escalafón militar, pero él no era un militar que descollaba por su fuerza física, ni por su intrepidez, ni por su coraje. Era un militar intelectual, le fascinaba leer y hacer alarde de sus lecturas. Entonces él hace carrera como un militar lector, intelectual, de una sabiduría desusada, libresca, académica, para un militar cualquiera en el Perú. Un día del verano de 1973, Montesinos, que cuando se gradúa de la Escuela Militar de Chorrillos, se propone estudiar leyes en la Universidad de San Marcos, precisamente para solidificar su imagen de militar ensimismado, taciturno, de pocas palabras, pero profundamente intelectual, ¿no? Estudioso de los hechos, visionario de los hechos que van a acontecer luego, o sea, un espía en ciernes, un jefe de la inteligencia. Decía un día del verano de 1973, todavía no había cumplido 30 años Montesinos, el teniente Montesinos ya, durante la dictadura del general Velasco Alvarado, Montesinos se dirige a la casa de playa del primer ministro, el general Edgardo Mercado Jarrín. No tiene una cita, el general Mercado está durmiendo la siesta, no lo espera. Pero Montesinos va, y va con un montón de libros y papeles y ensayos, tratando de obtener una cita breve con el primer ministro Mercado Jarrín, primer ministro y ministro de Guerra, e impresionarlo y entrar a trabajar con él, como asesor. La esposa, al ver que este teniente desconocido se presenta en su casa de playa, no está dispuesta a reunir al teniente con el general Mercado Jarrín, pero Mercado dice: ¿qué pasa? A ver, ¿de qué se trata? Montesinos había estudiado muy bien todo lo que debía decir, impresiona a Mercado y entra a trabajar como asesor intelectual en las sombras del primer ministro, Mercado Jarrín. De pronto el teniente Montesinos, eximio conspirador, refinado habitante de las sombras, detrás de bastidores, empieza a tener un creciente poder en el despacho del primer ministro, el general Mercado Jarrín. Se calcula que es allí cuando, paralelamente, furtivamente, Montesinos hace contacto con la Embajada de Estados Unidos en Lima y se ofrece como agente de inteligencia de la CIA. Ofrece conseguir documentos secretos del despacho del primer ministro, el general Mercado Jarrín, para el que Montesinos sirve como asesor. Y esto ocurre. Montesinos roba documentos clasificados secretos de su jefe, el general Mercado Jarrín, y los entrega a la CIA, y desde entonces, año 73, se convierte en agente de la CIA. Y en un agente de la CIA en el Perú que poco a poco va a ir ganando confianza de la Central de Inteligencia, de los embajadores de Estados Unidos. El embajador entonces se llamaba Robert Dean, y Montesinos trata con él. Montesinos, al ver que la estrella del dictador peruano Velasco se está apagando, que su salud se eclipsa, que le amputan una pierna a Velasco, Montesinos le propone a su jefe, el primer ministro, el general Mercado Jarrín, dar un golpe, sacar a patadas a Velasco, capturar el poder. Es el momento. Mercado Jarrín titubea, vacila, quiere, pero no se atreve. No está seguro de que sus compañeros de armas en los cuarteles lo van a acompañar en la sublevación, en la asonada contra Velasco. Montesinos lo anima. Montesinos está seguro de que si Mercado Jarrín mueve ficha, hackea a Velasco, da un golpe y se queda con el poder. Estos años 74, 75. Pero Mercado Jarrín no encuentra coraje para tumbar a Velasco. Y se llevaban mal, porque Velasco era un dictador nacionalista de izquierdas, admirador de Fidel Castro, y Mercado Jarrín era un general más bien conservador de derechas. Esta es una oportunidad perdida para Montesinos. A punto estuvo de capturar el poder, de convencer a su jefe, el general Mercado Jarrín, de dar el golpe y sacar a Velasco. Pero no ocurre. A pesar de que Montesinos, desesperado al ver que el golpe que está allí a la vuelta de la esquina no ocurre y no se consuma, le dice a Mercado Jarrín: mi general, si usted lo ordena, volamos por los aires a Velasco cuando pase por el Sajó, por la vía espesa. Mercado Jarrín no aprueba la operación de exterminio físico del dictador Velasco. Poco tiempo después, otro general de derechas hace lo que Mercado Jarrín no se atrevió a hacer: darle un golpe a Velasco. Este general se llama Morales Bermúdez. Cuando captura el poder Morales Bermúdez, cae en desgracia Mercado Jarrín, pasa al retiro, y en parte cae en desgracia también Montesinos, a quien le ofrecen una beca en la Escuela Militar de Brasil, pero él no quiere irse a Brasil y pide trasladarse al Ministerio de Agricultura, donde había un generalote llamado Gallego Venero. Y allí Montesinos trata de rearmarse, de reagrupar su poder de conspiración, pero ya
el viento sopla en contra de él. Entonces, el año 76, él quizá comete un gran error de cálculo. Auspiciado por sus padrinos de la Embajada de Estados Unidos en Lima y de los agentes de la CIA en Lima, Montesinos gana una beca, la beca Grant, y se va un mes a Estados Unidos. Pero se va un mes a Estados Unidos sin avisar a sus superiores, sin avisarle al general Gallego Venero, el ministro de Agricultura, ni a nadie. Y se va a reunirse con jefes militares y jefes de inteligencia en Estados Unidos y a afianzar su poder como hombre de la CIA en el Perú. Estando en Estados Unidos, hay un general de la Flor, destacado en Washington, que se entera del viaje de Montesinos, empieza a averiguar la agenda, con quién o quiénes se ha reunido Montesinos, lo delata en Lima. Montesinos regresa, esto en mediados del 76, y al pie del avión lo detienen. Lo acusan de robar documentos de inteligencia, de entregarlos a la CIA, de ser un doble agente, lo expulsan del ejército, lo dan de baja con deshonor y lo van a acusar de traición a la patria y podrían fusilarlo. En poco más de un año ha pasado de estar a las puertas de dar un golpe de Estado y capturar el poder a ser despedido del ejército, dado de baja con deshonor, acusado de traición a la patria y podrían fusilarlo. Pasa todo el año 77 preso, en una celda hedionda, confinado en condiciones humillantes para él. Este es el peor momento de Montesinos. Había tenido mucho poder y ahora lo había perdido. Y estaba preso. Le han dado 4 años de cárcel. Pero se porta bien y al cabo de un año y medio, principios del 78, le reducen la pena. Ya no lo acusan de traición a la patria, sino de abandono de puesto, de falsedad, de sustracción de documentos. Febrero de 1978, Montesinos recupera la libertad. Pero ha caído en desgracia, ¿no? Ha caído en desgracia y ha sido expulsado del ejército. Es un capitán del ejército que ha sido dado de baja, expectorado. Tiene prohibida la entrada a cualquier instalación del ejército, de las Fuerzas Armadas, militares, de la policía. Es un apestado. Lo han echado en medio de la deshonra, del oprobio, de la ignominia. Montesinos, el ex capitán Montesinos. Y entonces Montesinos dice, ¿y ahora qué hago con mi vida? Pues tiene 33 años y tiene una carrera militar que se ha visto truncada. Su padre ya se ha matado, le ha dicho nunca seas pobre. Él recuerda el mensaje de su padre y dice, voy a ser abogado. Y entonces entra a trabajar al estudio de su primo hermano Sergio Cardenal Montesinos, al que poco después va a traicionar, porque Montesinos va a seducir a la esposa de su primo hermano, de Sergio Cardenal Montesinos, una gringa de los cuerpos de paz, la gringa Riggs, Grace Riggs, la gringa Riggs. Muy bien, entonces, Grace Riggs en efecto, que le decían Graciela Riggs, la gringa Riggs. Montesinos se propone ganar mucho dinero y encuentra un filón. Es abogado, ya no es militar, y dice, voy a ser abogado de narcos. Y ocurre ese año, el mismo año que ha recuperado la libertad, tiene solo 33 años, que va a ganar su primer $1.000.000. ¿Cómo? Detienen en Lima, accidentalmente, a un poderoso narco colombiano, Evaristo Porras Ardila, del cartel de Medellín. Montesinos mueve sus hilos, conspira, toma toda suerte de atajos, corta camino y consigue ser el abogado de Porras Ardila, el narco colombiano detenido. Y le promete que lo va a liberar. Y cumple. Consigue que a Porras Ardila lo lleven a un hospital. Montesinos soborna a la planta entera del piso donde está internado el narco, Porras Ardila, a todos, médicos, enfermeros, vigilantes, a todos. Sale muy orondo, acompañando al narco, Porras Ardila, lo lleva en su auto, ya más o menos lujoso, al aeropuerto de Coyique. Ahí lo espera un avión privado y vuela Porras Ardila, de regreso a Medellín. Porras Ardila le dice, nos veremos pronto. No le paga, nos veremos pronto. Y se ven pronto. Desde Europa, Roma, Porras Ardila le dice a Montesinos, venga, lo estoy esperando. Montesinos va, Porras Ardila lo recibe como si Montesinos fuera un rey, pasean un mes por toda Europa y Porras Ardila le da $1.000.000 en efectivo a Montesinos. De pronto Montesinos, expulsado del ejército, acusado de traidor a la patria, con fama de espía, de agente de la CIA, ahora abogado de narcos, es millonario.